de hablar del tratamiento de la hipertensión arterial. Ayer ya les han hablado en forma general, sobre todo la hipertensión arterial sistémica, ¿no? Entonces tiene sus objetivos, y el principal objetivo, después vamos a ver los objetivos terapéuticos, los beneficios del tratamiento, y vamos a hacer un enfoque en lo que es el tratamiento no farmacológico y farmacológico, para que sigan ustedes un orden. Entonces, entre los objetivos fundamentales del tratamiento antihipertensivo es mejorar la morbimortalidad cardiovascular sin afectar la calidad de vida del paciente. Y esto es posible si incluimos a la hipertensión arterial dentro de un contexto más amplio, de un síndrome de factores de riesgo. Es decir, que el tratamiento incluya todos los componentes del síndrome y no limitarnos solamente al descenso de las cifras tensionales, porque esto sería así cumplir con el objetivo, pero parcialmente. Existen trabajos indudablemente sumamente valiosos que avalan la importancia del descenso tensional y siendo el primer factor a corregir. Pero no podemos descuidar que muchos pacientes hipertensos evolucionan porque no es un proceso estático y culminan con eventos cardiovasculares como son los accidentes cerebrovasculares, los infartos agudos de miocardio y que son expresión estos eventos de procesos subclínicos que se van gestando, como por ejemplo el remodelado, la hipertrofia de los vasos del corazón, que comprometen a los diferentes órganos y que culminan con estos eventos que acabo de mencionar, que son complicaciones muy severas. Entonces, ¿qué es nuestro razonamiento ante esto? De que tenemos que ser rápidos y precoces en cuanto al diagnóstico. ¿Por qué? Para implementar las medidas preventivas y de tratamiento cuando el caso así lo requiera. Me parecía sumamente interesante, por eso he copiado, porque en otra clase la tenía para proyectarla, la definición de la Sociedad Americana de Hipertensión Arterial que ha emitido en el año 2005, y en la cual nos dice que la hipertensión arterial es un síndrome cardiovascular progresivo, de etiología múltiple, compleja e interrelacionada, que marcadores tempranos habitualmente están presentes antes que observemos una elevación sostenida de las cifras de presión arterial, y que es por esto que no podemos basarnos en una clasificación de la hipertensión arterial que solo considere el valor de las cifras de presión. Además, al ser un síndrome cardiovascular progresivo, va asociado a alteraciones estructurales y funcionales del corazón, de los vasos, del cerebro, de los riñones, y eso trae incremento de la morbimortalidad cardiovascular. Y son muchos los que faltaban. Una comisión. Me decían que ya estamos más o menos todos. Incrementa la morbimortalidad. Y habíamos definido como objetivo fundamental que tratamos de reducir la morbimortalidad cardiovascular. Y los eventos especiales que decíamos, repito un poco por los que recién llegan, el infarto agudo del miocardio, los accidentes cerebrovasculares, y detenernos no solamente en el valor del descenso de las cifras de presión, sino en todo el conjunto que es el síndrome, y tratar a todos sus componentes. ¿Qué otro dato fundamental? Bueno, analizábamos esta definición que enfatiza mucho, no solamente en los valores de las cifras de presión arterial, sino también en el daño tisular, ¿no es cierto?, y en los procesos de aterogénesis que incrementan la morbimortalidad cardiovascular. ¿Qué opinan los organismos internacionales de la salud? Y cuando nos referimos a ellos, fundamentalmente los expertos de hipertensión arterial de los Estados Unidos, que emiten sus observaciones, por decirlo de algún modo, de lo que conocemos por el nombre de Jones. Los últimos son el 6, el 7. Pero también están las sociedades europeas de cardiología, como por ejemplo la Sociedad de Hipertensión Arterial, la Sociedad de Cardiología,
de Europa, la Sociedad Americana de Hipertensión, la Internacional. En nuestro país también trabajan la Federación Argentina de Cardiología, la Sociedad Argentina de Cardiología, y prácticamente aceptan que es sumamente importante la estratificación del riesgo cardiovascular del paciente, que es lo que estamos enfatizando desde el comienzo de la clase. Tener en cuenta el valor de las cifras de presión, pero no descuidar si ya existe daño de órgano blanco, si hay enfermedades concomitantes, si existen factores de riesgo a corregir. Y en base a todo eso, estratificamos el riesgo global o absoluto del paciente hipertenso y de inmediato resolvemos el tratamiento. Estos organismos internacionales de la salud también coinciden en que el tratamiento del paciente hipertenso comprende el tratamiento no farmacológico y el tratamiento farmacológico. El tratamiento no farmacológico no es otro que los cambios de estilo de vida y prácticamente coinciden en que hay que indicarlo en todos los pacientes hipertensos. En los hipertensos leves indicamos el tratamiento no farmacológico, cambios de estilo de vida, controlamos periódicamente al paciente, observamos si hay un impacto en las cifras tensionales positivo. Si no existe un impacto en las cifras tensionales, agregamos el tratamiento farmacológico. Podemos controlarlo durante 3 meses, o 6 meses, según el paciente que estamos estudiando, y en base a eso resolvemos si continuamos o no el mismo. Además tiene importancia el tratamiento no farmacológico que esté en conocimiento de la población en general, porque previene la hipertensión arterial, previene la diabetes, la aterosclerosis, y con eso hacemos prevención de uno de los objetivos fundamentales, que es disminuir la morbimortalidad cardiovascular, con los eventos extremos que ya hemos mencionado. Pero además interesa también la detección de lo que denominamos, y ya vamos a pasar para ver en la diapositiva, lo que entendemos por hipertensión arterial normal alta, porque estos pacientes, si los diagnosticamos, evolucionan más precozmente que los normotensos a hipertensión arterial establecida. Entonces el tratamiento no farmacológico tiene que ser riguroso y tener el control de los mismos, por lo menos para demorar o retardar el comienzo clínico de esta enfermedad. ¿Qué otro dato es fundamental cuando estudiamos a estos pacientes? De que estos tratamientos no farmacológicos, cambios de estilo de vida, maximizan, cuando están bien controlados, maximizan el efecto del fármaco en el caso que es necesario indicarlos, ¿no? Y en muchas circunstancias va a ser posible inclusive reducir la dosis cuando uno es muy agresivo en el tratamiento farmacológico. Indudablemente decíamos que en los pacientes de hipertensión arterial leve de regla indicamos el tratamiento no farmacológico, pero en los casos moderados y severos indicamos de entrada el tratamiento farmacológico, es la regla, pero siempre va acompañado de los cambios de estilo de vida o tratamiento no farmacológico. Y analizábamos también, el repetido anteriormente, de las bondades de que esté en conocimiento de la población en general, porque hacemos prevención de 2 eventos cardiovasculares que son sumamente severos. Muy bien, ¿qué es lo que nos corresponde entonces como objetivos terapéuticos? El objetivo terapéutico, que la doctora algo ya le habrá dicho ayer, y que ha sido completamente estudiado, sobre todo en los últimos años. ¿Todos miran ahí? ¿Todavía no? Bueno, esperen un segundito, ya vamos a ir, porque si no se nos mete. Los objetivos terapéuticos, ¿no? Son las cifras acordadas como valores ideales para mantener la presión arterial. Y se ha establecido que en el paciente anciano, en el paciente mayor, en un adulto joven, lo ideal es menor o igual a 130-80 milímetros de mercurio. Y este valor último también sería muy acorde, muy indicado en pacientes como por ejemplo diabéticos o con problemas coronarios o renales, pero si existe proteinuria hay una mayor exigencia y los valores aconsejados es de 120, menores de 120-75 milímetros de mercurio.
pero también está perfectamente establecido, de acuerdo a todos estos organismos internacionales de la salud y estudios que así lo avalan, que en los pacientes ancianos o mayores es importante no reducir demasiado por debajo de 75 milímetros de mercurio la presión diastólica, porque podemos agravar en un paciente coronario o en un paciente mayor al interferir en el normal llenado diastólico coronario. Y entonces en los pacientes mayores, cuando se observa esa presión de pulso, presión diferencial muy disminuida, la presión mínima o diastólica, puede haber inclusive el riesgo de muerte súbita. Esta es regla también el tratamiento en todo farmacológico en todo paciente que tiene presión mayor de 180, 110 milímetros de mercurio, porque se piensa que hay daño vascular. Es decir, estos son lo que está establecido, lo que yo les estoy comentando a ustedes, por los organismos internacionales de la salud. Cuando abordamos el tratamiento, es importante también conocer que como parte del tratamiento no farmacológico tiene distintos componentes, pero tenemos primero, antes de entrar en eso, el algoritmo, que sí me gustaría que lo muestre. Sí, el algoritmo, para no complicarnos tanto. Cuando resolvemos el tratamiento de los pacientes, tenemos que subir acá porque... Como yo les comentaba al comienzo de la clase, siempre indicamos el cambio de estilo de vida. Cambios en el estilo de vida. Decíamos en los casos leves, en los moderados, en los severos no había problema. En los severos, en el farmacológico, y apoyado por el tratamiento, es decir, de acá veo bien, sí, de acá sí, por el tratamiento no farmacológico. Un algoritmo del tratamiento de la hipertensión arterial es bien adaptado del Joint 6. Son cambios de estilo de vida que indicamos siempre, ya le hemos dicho todas las recomendaciones. En las presiones menores o igual a 140-90. Y yo les recordaba que en diabéticos era recomendable cifras menores, de 130-80 milímetros de mercurio. Entonces cambios de estilo de vida, pero si la respuesta no es buena, paso a la elección del tratamiento farmacológico, que es un fármaco que la selección del fármaco es personalizada, de acuerdo a lo que me brinde la certificación del riesgo cardiovascular. ¿Y qué ocurre? Si la respuesta no es la adecuada, después de que doy un fármaco, porque no andaba con tratamiento no farmacológico, si falta la respuesta o hay efectos adversos, puedo cambiar a otro grupo de droga. Pero si tengo pocas respuestas sin efectos adversos, puedo agregar una segunda droga de otro grupo. Y cuando es mayor, no más de 140-90, puedo agregar droga de otro grupo, pero ¿qué pasa? Ya hay muchos, ya he hecho asociaciones medicamentosas y no va. Entonces puede tratarse de una hipertensión arterial resistente o pseudo-resistente, y quizás sea conveniente que el experto en hipertensión arterial controle su estudio. Inclusive indica el monitoreo de la presión ambulatoria, porque mediante el monitoreo de la presión ambulatoria, que lo denominamos MAPA, ¿no? Podemos conocer más de la fisiología de la hipertensión arterial. Y por ejemplo, saber de que existen periodos más vulnerables. Esos periodos vulnerables se observan también en horarios nocturnos, en donde hay un descenso de la presión arterial normal entre un 10 a un 20%. Pero hay pacientes que no hacen descenso de la presión arterial en ese 10 o 20%, menos del 10%. Se llaman non-dippers, que ayer les debe haber hablado la doctora. O aquellos que exageradamente descienden más en horarios nocturnos, que son los over-dippers. Soy mala en inglés, se escribe over con B corta, dipper, doble P. Entonces, esos cambios, por ejemplo, de descensos exagerados en horas de la noche,
significan un gran riesgo, sobre todo en los pacientes coronarios y en los pacientes ancianos. Entonces, mediante el monitoreo de la presión, yo puedo conocer qué efecto están dando los fármacos que yo le indico al paciente. Y si hace descensos exagerados nocturnos, mal puedo indicar yo que tomen el fármaco hipotensor antes de acostarse, porque es peor. Y se dan problemas de higiene silente o mayor extensión de áreas de infartos lacunares cerebrales. Entonces, mediante el monitoreo, yo voy a poder ver cuál es la curva de la presión y saber en qué horario voy a indicar o fármacos de efectos más cortos que no actúan en la noche. O hay otro tipo de pacientes que ustedes deben ya tener información, que existen en horas matinales muchos problemas cardiovasculares, infartos, accidentes cerebrovasculares, y pueden tener correlación con incrementos súbitos de la presión arterial en horas matinales. Entonces voy a resolver estrategia en qué horario administro el fármaco indicado para ese paciente. Esa es la importancia que tiene el poder advertir todo esto mediante el estudio de la presión arterial. No sé si ya lo han copiado. Sí. Entonces, comentábamos, ¿no es cierto?, cuáles van a ser el tratamiento, digamos, de los cambios de estilo de vida. Yo se los voy a repetir a un consenso del año 2006 de la Sociedad Argentina de Cardiología, ¿no?, que ahí están un poco saciados lo que pasa. Pero en ese consenso de la Sociedad Argentina de Cardiología, veamos qué otro sigue. Sí, bueno, ahí está, los cambios de estilo de vida. Y ahí están mencionados, ¿no?, en donde es importante la reducción de peso, disminuir el consumo de alcohol cuando es excesivo, ejercicio físico, sodio de la dieta, también hay que reparar, el potasio, calcio y magnesio de la dieta y el tabaco. Acá en este consenso nos dan una especial importancia en principio el control del peso corporal. Y nos dice de que no hay que, después lo vamos a ver en conjunto a todos. Primero les voy a decir algo así teóricamente. Con respecto al consenso, dice de que el índice de masa corporal no tiene que superar a 27 kilos metros cuadrados. Y también nos indica un perímetro de cintura a tener en el hombre, en el varón, que no supere los 102 centímetros. Y en la mujer que no sobrepase los 88 centímetros. ¿Qué importancia tiene esto? Que el excedente de tejido graso desde la infancia es un factor predisponente sumamente grande, digamos, para padecer hipertensión arterial. Además, se ha observado que pacientes hipertensos esenciales van asociados en un 50% a insulinoresistencia. Y que cuando hay sobrepeso, sobre todo depresión central, centroabdominal o androgénica, que se llama, es un factor de riesgo más que se agrega, y esta insulinoresistencia aumenta un 90, casi un 100%. O sea que al reducir de peso, se ha observado también en algunos trabajos que se reduce hasta 5 kilos de peso en pacientes hipertensos esenciales, y reduce la presión arterial, sobre todo con aquellos que tienen más del 10% de sobrepeso, pero que mejora también la dislipidemia, que es preventivo de diabetes, que reduce, digamos, la hipertrofia ventricular, que corrige la dislipemia, ¿sí? Y se ha observado que con las cifras superiores a 27 de índice de masa corporal y mayor de 102 centímetros de perímetro de cintura y de 88 centímetros en la mujer, va asociado frecuentemente a hipertensión, a diabetes, a dislipidemia, a insulinoresistencia y también a muerte coronaria. Normalmente el peso del tejido celular en el hombre no supera el 15 a 20% y en la mujer el 25%. Y prácticamente cuando estamos por arriba del 25% en hombre o del 30% en una mujer, ya hablamos de obesidad. Y sabemos que la obesidad es un trastorno, ¿no es cierto?, poligénico y es heterogéneo también y es poligénico,
y que desde la infancia observamos y que comparábamos que es un factor exactamente negativo para esta circunstancia, para este análisis, y que hay que implementar todas las medidas a fin de poder solucionar el problema, por todo lo que comentábamos anteriormente acerca de la conveniencia. ¿Qué otro factor? A ver, veamos qué tiene acá. Bueno, ahí está más o menos lo que yo le digo que es el consenso del año 2006. Ahí lo ponen de 25 a 29 sobrepeso, y yo le decía por arriba de 27, que es igual el sobrepeso. Y cifras mayores de kilómetros cuadrados, miren, mayor de 40 ya son las obesidades mórbidas, que no pueden caminar. Después teníamos, según el tipo de obesidad, se clasifica en tipo 1, difusa. Pero yo les remarcaba que la insulinoresistencia aumentaba más que nada con la obesidad central, centroabdominal. Por ejemplo, se ha observado que en la obesidad de tipo ginoide o fémoro-glútea, ustedes han visto que hay personas, sobre todo en sexo femenino, se ve muy gorda abajo, no se vincula tanto digamos, al riesgo cardiovascular, que la peligrosa es la central, centroabdominal o antroide, ¿no? Después la visceral o víscero-portal siempre va asociada esa a la androide, y la ginoide no, la femoroglútea no. Esto era más o menos para ejemplificar. Veamos qué otra sigue. Bueno, la reducción de peso. Yo ya les había explicado acerca de la conveniencia, ¿no? Y cómo cuando incrementa, el peso es mayor el riesgo cardiovascular, y que el tejido celular, tejido graso, no está así, sino que es un verdadero órgano, ¿no? Secretante de sustancias que no favorecen precisamente a los hipertensos, ¿no? Los perímetros de cintura, ustedes ven que el riesgo muy alto es mayor de 102, que yo le daba, que está en este extremo, y mayor de 88 centímetros, ¿no? Y que una buena medida para tomarlo es entre la espina ilíaca antero superior, la parte más prominente, y el borde inferior de las costillas. Entonces se pone el centímetro, se lo hace respirar normalmente al paciente y se toma. Muy bien, sigamos con otra, porque me interesan los límites. El consumo de alcohol, bueno, también es un factor de riesgo. Uno alguna vez ha sentido el comentario de que la ingesta de un pequeño vaso, ¿no?, de 300 mililitros que admiten en algunos consensos es bueno, ¿no? Y en cifras o circunstancias especiales que puede ayudar enormemente, sobre todo porque favorecería el perfil lipídico, es decir, aumentaría las HDL, pero en las personas que son astenias es preferible no indicarlo, porque puede hacerse un hábito y a lo mejor es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? O sea que ser muy cauto en eso, no lo indicamos. Hay experiencias sobre todo con vino tinto, pero últimamente hay trabajos también con Chardonnay o con Sauvignon Blanc, que avalan, pero en cantidades mínimas. 300 mililitros sería para el vino tinto, y cifras considerablemente menores para otras, ¿no?, como cerveza o como las llamadas bebidas blancas. ¿Qué otra medida? El ejercicio físico. Como ahí tienen, se recomienda caminatas, sobre todo de 30 a 45 minutos diarios. El paso tiene que ser ágil, rítmico. Son ejercicios aeróbicos, no demasiado lentos, ni tampoco hacer un sobreesfuerzo. Sino, como dice ahí, nadar 30 a 45 minutos 3 veces por semana. Aumentan los niveles de endorfinas y hay sensaciones gratificantes. No con 2, 3 o 4 días que se camine. Después del mes ya uno puede observar que uno está más activo, más dinámico, en condiciones agradables. O sea que es muy recomendable no al sedentarismo. Continuemos. Con respecto al sodio de la dieta, también es sumamente importante, ¿no? Acá creo que dan cifras de 2 a 4 gramos, pero entre 5 a 6 gramos está bien, de cloruro de sodio o sal común. Es conveniente no consumir productos que sean excesivamente salados, y eso es muy bueno para la población en general y para los pacientes hipertensos. La dieta hiposódica baja la presión arterial, permite reducir la dosis de medicación, reduce la caliuresis por diurético.
protege de la osteoporosis y urolitiasis porque disminuye la eliminación de calcio por orina y reduce la hipertrofia ventricular izquierda. Y todas estas son conducentes, todo esto que estamos mencionando, a fin de lograr nuestro objetivo principal, que es reducir la mortalidad cardiovascular. Y que, como decía, son tan sumamente importantes porque maximizan el efecto de los fármacos. Y a lo mejor no voy a ser tan agresivo cuando indique el fármaco, y con todas estas medidas, digamos, ayudan enormemente a lograr o a conseguir nuestro objetivo. Porque también tengo que tener en cuenta los beneficios del tratamiento. No sé qué otra hay. Calcio y magnesio. Bueno, eso, el calcio y magnesio. El tabaquismo, eso es interesante conocer, porque según la Organización Mundial de la Salud dice que el 39% de los pacientes, de las personas adultas en nuestro país son fumadores, ¿no? Y que tiene el índice de tabaquismo más alto la Argentina de toda América Latina. Y también causa pánico de ver, porque el 70% de los niños aspiran humo de tabaco en sus hogares, y que se producen casi 100 muertes por día, ¿no?, por razones vinculadas al tabaco. ¿Y qué otro dato importante? Que se gastan más de 4.000 millones, volver al anterior, que se gastan más de 4.000 millones de pesos anualmente, y esto corresponde a un 15% de los gastos destinados a la salud pública. Y ese gasto, les digo, es en vinculación a problemas del tabaco. O sea que hay que tener medidas preventivas, en lugares públicos, en hospitales, no fumar, indicarle, siempre hay que tener un tiempo para el diálogo con el paciente, indicarle el efecto de los fármacos, qué advertencia con respecto a efectos adversos, qué importancia tiene llevar todas estas medidas que las incluimos dentro del tratamiento no farmacológico, qué importancia y cuál es el beneficio de dejar de fumar, cuál es lo negativo si continúan con el hábito de fumar, proteger los ambientes públicos y los que puedan también tener acciones, digamos, ejercer acciones sobre los organismos de la salud, sobre todo donde hay poder de decisión, para la información, el programas de televisión, de diarios, de carteles, ¿no? Educar a los equipos de salud, lugares públicos cerrados, no permitir fumar. Bueno, esto ha incrementado mucho últimamente, ¿no? Uno ve de que hay lugares que hay gente fumando afuera, que adentro no se puede. Ahora continuemos, ¿qué otra hay? Yo desde acá no veo nada. Tratamiento farmacológico. Bien, antes de ir al tratamiento farmacológico, había comenzado yo la clase diciendo la importancia que tiene la estratificación del riesgo cardiovascular. Entonces sería el cuadradito de estratificación, que era la quinta, no sé cuál es. Estratificación del riesgo, que es más o menos adaptado. Hay otros que están muy completos, algunos que han salido de la Federación Argentina de Cardiología, pero que tienen su coincidencia, ¿no? Y que nos advierten, como yo les decía, de considerar no solamente las cifras de presión arterial antes de empezar el tratamiento farmacológico, ¿no? No solamente, sino si el paciente tiene un factor de riesgo que puedo corregir, si hay una enfermedad concomitante, si ya el paciente tiene daño de órgano blanco, y considerar también el valor de las cifras de presión arterial. Y bueno, para esto, no sé si no está con nadie ahí, pero tenemos acá, a este lado, a la izquierda, los valores de las cifras de presión arterial, ¿no? 130, 139, de máxima, 85, 89, y aquí vemos, con esas cifras de presión, el grupo de riesgo A no tiene factores de riesgo, ni daño de órgano blanco, ni enfermedades cardiovasculares, ni concomitantes. Entonces, ¿qué hago? Indico los cambios de estilo de vida, que es lo que acabamos de ver, y lo controlo periódicamente al paciente, y lo reviso en situaciones estables, y hago control de la presión, no menos de 3 registros, ¿no es cierto? El paciente tiene que estar cómodamente sentado, con la espalda apoyada en la silla,
Puedo también controlarlo en posición horizontal y en algunas eventualidades también en posición de pie. Y ya les habrán explicado que el manguito tiene que estar a 2 veces el dedo por arriba del pliegue del codo, que el manguito no tiene que sobrepasar el 2/3 del brazo, que tengo que ubicar perfectamente bien la arteria, que puedo hacer un registro, y ya te digan un segundo y tercero, que tengo que cuidar que no haya aire en el manguito, y controles repetidos, y que me va a importar también el autocontrol domiciliario, y que va a tener indudablemente también algún valor para mí, mucho valor para mí, el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, y cuando ya he estratificado bien al riesgo de acuerdo a las cifras que tiene el paciente que yo estudio, y si tiene los factores de riesgo y qué es lo que puedo corregir, entonces yo ya resuelvo el tratamiento de inmediato. Como ya habíamos visto, con los objetivos terapéuticos acordados. Ustedes ya saben qué cifra, si es un paciente mayor, si por el contrario es un paciente que es diabético, que tiene daño renal, si tiene proteínas, ustedes ya saben qué pasa si hay más de 180, 110 y tiene proteínas. Todo eso tengo en cuenta y hago mi estratificación. Si ese valor y no tiene ningún factor de riesgo agregado, cambio de estilo de vida. Pero si tiene esos valores 130, 139, 85, 89 de mínima o diastólica y tiene un factor de riesgo, no daño de órgano blanco ni enfermedad cardiovascular, hago cambios de estilo de vida. Pero si es el mismo grupo con esa cifra de presión y veo que tiene daño de órgano blanco, el paciente que es diabético, que tiene enfermedades cardiovasculares, entonces indico farmacológico y no farmacológico, de entrada, ¿me entienden? Lo siguen así en la lectura. Sí. ¿Qué pasa con un paciente que consulta y sus registros de presión lo controlo y tiene más de 140, 159, 90, 99? Y si no tiene otro factor de riesgo, controlo durante 6 meses, lo controlo periódicamente, lo cuido, le indico el tratamiento no farmacológico, como habíamos acordado, todos los factores a tener en cuenta, y tomo en condiciones bien acordes la presión arterial, y bueno, lo controlo y veo qué tipo de respuesta hay. Si no hay respuesta, por supuesto paso al tratamiento farmacológico. Pero se puede dar el mismo caso de 140, 159, 90, 99, pero tiene un factor de riesgo, no hay daño ni otra enfermedad cardiovascular, cambios de estilo de vida hasta 3 meses, quizás lo empiezo a ver mucho más seguido y hacer los autocontroles y todo lo que yo les comentaba. Pero si es el mismo paciente con esas cifras y tiene daño de órganos blancos, diabetes, enfermedad cardiovascular, cambio de estilo de vida, pero necesito el fármaco adecuado que es personalizado. ¿Cuál es la otra opción? 160, 100 cambios de estilo de vida si no hay factores de riesgo. Si hay un factor de riesgo, cambio de estilo de vida y fármaco. Y por supuesto, con mayor asociación va a ser cambio de estilo de vida y los fármacos adecuados si tiene daño de órganos blancos o el paciente es diabético. Y ya entendíamos que por altura de 180, 110, las normativas internacionales están diciendo el tratamiento farmacológico y también el no farmacológico. Sigamos. Bueno, entonces ya sería cuando ya resolvemos y tenemos registrado que el paciente es diabético, es hipertenso, y ya no nos quedan dudas y ya hemos encaminado con todos esos criterios que nos decía la estratificación del riesgo, de riesgo cardiovascular global o total, como se dice, no solamente la cifra de presión. Y bueno, en base a eso yo ya empiezo el tratamiento farmacológico y los fármacos más indicados según los organismos internacionales de la salud que yo ya les he comentado, las sociedades europeas, los expertos de Nueva York, las internacionales de hipertensión, la americana, que nos había definido a la hipertensión arterial. Entonces, base a todo eso, yo elijo, han seleccionado como fármacos de primera línea, porque existirían fármacos de segunda línea, pero con muchos efectos secundarios, y que sería mejor que los expertos, cardiólogos y hipertensólogos que hagan el manejo. Entonces nos referimos, siguiendo los consensos de estos internacionales, y tenemos presente a estos 5 grupos mayores de tratamiento. También acá a nivel de la salud pública de la provincia, han informado a los médicos en general, ¿no? Y siempre en acuerdo con los organismos internacionales de la salud, que lo que utilizamos son los diuréticos, los beta bloqueantes,
los antagonistas de calcio, los inhibidores de la enzima de conversión, los antagonistas de los receptores de angiotensina, ¿no? Y acá hace una advertencia, porque a veces digo, bueno, ¿cómo empiezo? Mira, y es diabético, y bueno, y tiene daño de órgano blanco, y el paciente, bueno, tiene una nefropatía, y bueno, ¿cómo encamino? Pero fíjense, a veces, aparte de esa inquietud, que puede resultar muy aceptable, ¿no es cierto?, para un médico, importa también si es de entrada tengo que hacer asociaciones farmacológicas, porque si son valores, cifras tensionales más otros factores de riesgo de acuerdo a la clasificación agregado, quizás de entrada tengamos que ir a asociaciones farmacológicas, no limitarnos a un fármaco. Y después se ha visto también un fracaso del tratamiento, porque van a control, están con un fármaco, y dice, bueno, ya saben, no coman con sal, ¿no? En vez de ir ya viendo la posibilidad de una asociación farmacológica, y más todas las medidas esas con existencia de controlar que hemos comentado que se denomina tratamiento no farmacológico o cambios de estilo de vida. Es decir, no doy el fármaco y lo dejo con 180 kilos. ¿Entienden lo que quiero decir? O doy el fármaco, hago la asociación de medicamentos y lo mando a ver televisión que se ha cortado el día entero. Quiero graficar bien para que no queden dudas. Me interesa el concepto general que los demás ustedes ya lo van a ir estudiando cuando vean farmacología y demás. Y bueno, ahí están las asociaciones también, que son, sobre todo de estas que están mencionadas acá, son importantes, es interesante, las de los diuréticos e inhibidores de la enzima de conversión, los antagonistas cálcicos y beta bloqueantes, los antagonistas cálcicos y los inhibidores de la enzima de conversión o antagonistas de los receptores de angiotensina 2, antagonistas cálcicos y diuréticos. Y estos alfa bloqueantes los utilizamos más como fármacos de segunda línea, ¿no? Sigamos nomás. Y bueno, acá hablamos de los diuréticos en forma especial y veíamos de que los diuréticos son fármacos de primera línea, digamos, para el tratamiento de la hipertensión arterial. Y al igual que todos los otros, nos van a colaborar en nuestro objetivo fundamental, ¿no? Nuestro objetivo fundamental es que vamos a disminuir la mortalidad y mortalidad cardiovascular, que era el objetivo que mencionábamos al comienzo del tema. Y también mi objetivo, ¿no es cierto?, es tener beneficios del tratamiento. Y los beneficios del tratamiento es que reduzco los accidentes cerebrovasculares con todos los fármacos y medidas no farmacológicas en un 40% los accidentes cerebrovasculares. Se reduce casi en un 20%, quizás un poco menos, los problemas de infartos de miocardio. Y los de insuficiencia cardíaca por arriba del 45%. O sea que sí tiene importancia que yo implemente bien el tratamiento, no farmacológico y farmacológico. Y dentro del tratamiento de los diuréticos, sobre todo vamos a considerar aquellos que indicamos en el tratamiento de la hipertensión arterial, que son los diuréticos de LASA, que se indica sobre todo en emergencia y en casos de insuficiencia renal. Las tiazidas y compuestos sulfamídicos, ¿no?, que son prácticamente de indicación importantísima en la hipertensión arterial crónica, y los ahorradores de potasio, mientras que tienen escaso efecto hipotensor lo que están mencionados en el primer grupo, que son los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Y todos estos fármacos tienen efectos, estructuras distintas y actúan a nivel diferente en el túbulo del nefrón. Por ejemplo, lo que nos interesan, que son los tiazídicos, actúan a nivel proximal del túbulo contorneado distal, en la parte proximal del túbulo contorneado distal. Los diuréticos de asa actúan en la parte medular de la rama ascendente del asa de Henle. Y después estaría el nivel de los osmóticos que consideramos menos y los ahorradores de potasio, ¿no?, que actúan fundamentalmente inhibiendo a los receptores de aldosterona, ¿no?, y con esos son ahorradores de potasio. Con respecto a los diuréticos de tipo tiazídicos, inhiben al cotransporte de sodio, cloro, y favorecen que no haya reabsorción y favorece la eliminación a través de la diuresis de estos iones. Como consecuencia de esto, ¿qué ocurre? Disminuye el volumen plasmático
disminuye también el volumen extracelular y el gasto cardíaco. Pero estos efectos a los que estoy haciendo mención se observan durante 6 a 9 semanas. E inmediatamente después observamos que estos parámetros, los que hago mención, vuelven a la normalidad. ¿Qué ocurre? Que también hay eliminación del sodio de las paredes vasculares y reduce de esta manera las resistencias periféricas. O sea que primero hay una gran deflexión hídrica, pero después tengo la reducción también de la resistencia periférica y el buen efecto de los fármacos estos diuréticos. Son mucho más, en su acción, mucho más severos los diuréticos del asa de Henle. Los reservábamos para los casos de emergencia y de insuficiencia renal, ¿no? Los diuréticos del asa de Henle y estos diuréticos se caracterizan porque son exfoliadores de potasio. Puede dar también acentuar cuadros de hiperglucemia, de hiperuricemia, hiponatremia. Además, en pacientes jóvenes hay que tener cuidado por disfunción eréctil, pueden determinar impotencia. Constituyen buena asociación, como han visto ahí anteriormente, con los inhibidores de la enzima de conversión, con los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, también con bloqueantes beta. Hay que tener sumo cuidado con los diuréticos, serían de buena indicación, pero que no haya trastornos metabólicos. Lo mismo en asociación con los beta bloqueantes en pacientes isquémicos, porque pueden acentuar o agravar cuadros de diabetes, por ejemplo, o de hiperuricemia. Creo que las características fundamentales, después con otra gráfica completamos. Los diuréticos del asa, bueno, ya más o menos los cuadros de hipopotasemia son más severos, y ellos actúan inhibiendo el cotransporte de sodio, potasio y cloro, y también son grandes deplectores de potasio, lo mismo que los tiacídicos. Y bueno, ya hemos mencionado los otros que van coadyuvando a los diuréticos tiacídicos o diuréticos de asa. Dentro de los diuréticos tiacídicos, dentro de ellos hay otras subvariedades como la clortalidona, que tiene un efecto mucho más superior, pero muy exfoliador de potasio, y hay otro como la indapamida, que tiene menos efectos metabólicos. Es decir, todo esto es analizando según al paciente, porque mi tratamiento tiene que ser personalizado. Tiene menos efectos metabólicos y es antifibrótico, la indapamida, que es un derivado indolínico, no precisamente un tiacídico, pero se lo incluye para su estudio dentro de este grupo de fármacos. Continuemos. Y bueno, ahí tienen aproximadamente, ¿no?, las cantidades a usar. Fundamentalmente acá de la hidroclorotiazida nos interesa, 625 dice a 50 miligramos, la clortalidona 12 miligramos y medio a 50, y la indapamida que hacía mención de 1,25 a 2,5, y que la importancia que tiene la indapamida es porque puede necesitar un diurético y lo necesito urgente y tiene trastornos metabólicos, entonces no voy a los otros y puedo usar eso, que tiene menos efectos metabólicos. No lo copien a todos porque eso después ustedes lo pueden consultar, pero sí a esos tres que hemos mencionado. ¿Qué otro hay? Y bueno, dentro de los de asa, más que nada la furosemida, 40 a 480 miligramos. Y dentro de los ahorradores de potasio, ¿no es cierto?, espironolactona, altastones, que inhibe a los receptores de la aldosterona, amiloride, son los fundamentales. ¿Qué otros tenemos? Sí. Bueno, esto en forma general lo que yo les decía de los diuréticos, ¿no? De que decíamos que reducíamos, que primero son, digamos, inhibidores de los cotransportes de sodio, potasio y sodio, potasio, cloro, y que a la larga llevan a una gran eliminación de sodio y cloro, y que disminuye el volumen plasmático, disminuye el volumen extracelular, el gasto cardíaco, ¿no? Y bueno, ¿y por qué observamos que decíamos que pueden dar hiperuricemia,
hipercalcemia, disminución de la tolerancia a la glucosa y el cuidado de tener que indicar los diuréticos, sobre todo en pacientes con trastornos metabólicos, porque puede incrementar también una insulinoresistencia, o problemas de diabetes o de hiperuricemia. Sigamos nomás. Bueno, estos son de efecto central, pero no están dentro de los 5 grupos de fármacos más selectos. Y yo prefiero terminar con 5 grupos de fármacos, en todo caso después los vemos ahí. Que ahí se indican los centrales, que inhiben al simpático a nivel central y periférico. Los fármacos bloqueantes beta. Los fármacos beta bloqueantes son inhibidores competitivos de las catecolaminas y los receptores beta adrenérgicos. Y la importancia que tienen es analizar su cardioselectividad. Los receptores adrenérgicos son alfa y beta, beta 1 y beta 2. Los beta 1 están en el corazón y en los riñones, y los beta 2 en los vasos, son periféricos. Y si decimos que es cardioselectivo, estoy inhibiendo a un beta 1. Y si tiene acción simpático-mimética intrínseca, quiere decir que son agonistas simpáticos. O sea que entre ellos hay grupos de que tienen una cierta estimulación, digamos, simpática, que no son tan depresores. ¿Qué otro parámetro fundamental de los beta bloqueantes? Que se los indica fundamentalmente en pacientes que son de tipo hipercinéticos, con taquicardia. Por ejemplo, pueden ser de suma utilidad en los pacientes hipertiroideos. En cambio, hay que tener mucho cuidado con los trastornos metabólicos. También hay que tener cuidado porque dan disfunción eréctil también si es un varón joven, y a lo mejor no joven. Y seleccionamos de acuerdo a que tengan acción simpático-mimética intrínseca, ¿no es cierto?, o que sea o no cardioselectivos. Hay algunos que tienen acción alfa y beta, como el abetolol, ¿no?, el carvedilol, que son los más conocidos, tienen efecto y pueden en pacientes con insuficiencia cardíaca ser importantes. Los betas bloqueantes se pueden indicar, por ejemplo, en hipertensos postinfarto de miocardio, con problemas de angina de pecho, pero hay que tener sumo cuidado si van asociados a trastornos metabólicos y más todavía en su asociación con diuréticos, ¿no?, los tipos tiacídicos. ¿Qué otro tenemos? Y bueno, acá para referirnos también brevemente en otro de los fármacos que son de primera línea. Ya hemos visto los diuréticos, los beta bloqueantes, los antagonistas cálcicos. Ya sabemos que el calcio, ¿no es cierto?, se ha pasado la hora, ¿no? No. 50 minutos. ¿Ah? 50 minutos. 50 minutos llevamos. Bien. Entonces, con respecto a esto, sabemos de que el calcio ingresa, ¿no es cierto?, a la célula miocárdica y que lo hace a través de receptores, a través de canales específicos. Y que para que ingrese al interior de la célula miocárdica, lo hace a través de estos canales y que los bloqueantes cálcicos van a inhibir la entrada del calcio al miocito. Que cuando ingresa el calcio, favorece la liberación del calcio almacenado en el retículo sarcoplasmático. Y que, ¿qué es lo que entiende la célula? Cuando hay mucho calcio intracelular se contrae, y cuando disminuye se relaja. Entonces estamos impidiendo que haya una contracción, favorecemos la relajación. Cuando ingresa el calcio a la célula, al miocito, se une ahí a la troponina, ¿no? Y por supuesto hay una interacción actina-miocina y se produce la contracción. Y si inhibimos esto, estamos inhibiendo este mecanismo. Y a nivel periférico también, pero la unión es con calmodulina. Y se trata de favorecer la relajación, impidiendo que el calcio entre a la célula. Porque decíamos, la lectura, hay mucho calcio, la célula que dice hago interacción y hago contracción. Disminuye, hay relajación. Y bueno, en esto también tenemos distintos grupos, como por ejemplo, tenemos el grupo de las dihidropiridinas, entre los cuales está el glipelat y muchos otros más. Y tendría un efecto, digamos, más periférico que central. Y después otros, los derivados del tipo de la familia de las
¿cómo se llaman? De la... Antagonista. ¿Ah? ¿Cómo? No sé de cuál. Bueno, tenemos nosotros que son el tipo verapamil y el tipo diltiazem. Los bloqueantes calcio. Sí, son bloqueantes de calcio. Sí. ¿Ah? No dihidropiridínicos. Muy bien. Los dihidropiridínicos son la nitrodipina, la nifedipina, amlodipina, ¿no es cierto? Y los otros no. ¿Y qué importancia tienen? En que estos actúan muy rápidamente a nivel del sistema de conducción del nódulo sinusal y aurículo ventricular. Y estos más bien son depresores de la conducción. Entonces, lo mismo que los bloqueantes cálcicos, los bloqueantes beta, tengo que tener cuidado si tengo un paciente con un problema, ¿no es cierto?, de tipo trastorno de la conducción, un bloqueo, no lo voy a ir a elegir estos depresores de la conducción para darlo al paciente. También los beta bloqueantes, también mucho cuidado con los pacientes asmáticos, ¿no? Y bueno, estos son dos grupos de fármacos, completan con acciones diferentes. Estos actúan más a nivel central, mientras que los dihidropiridínicos a nivel periférico. Y el efecto es también reducir. Y son electivos, digamos, en el tratamiento del paciente hipertenso, con hipertensión sistólica aislada, lo mismo que los diuréticos, ¿no? Y aparte es importante porque no tienen efectos metabólicos. Entonces una ventaja cuando yo tengo el paciente y bueno, tengo trastornos metabólicos y esto no puedo, lo otro no puedo, y entonces son fármacos que yo puedo manejarme perfectamente. ¿Qué otro más? Los inhibidores de la enzima de conversión. Bueno, eso como ustedes bien conocen, inhiben la transformación de angiotensina 1 en angiotensina 2, inhibiendo a la enzima conversora. Y en este caso, no solamente me limito a eso, a hacer un poderoso vasoconstrictor, la angiotensina 2, sino que también inhibo la liberación de aldosterona, ¿no es cierto? Y también inhibo que haya una degradación de las bradykininas, que son vasodilatadoras, y que pueden tener su efecto importante si yo quiero, digamos, descender los niveles de presión. Entonces, eso sería el efecto fundamental. Acá los inhibidores de la enzima de conversión muestran porque hay algunos que actúan inhibiendo la secreción de renina, que ya están en marcha de esos fármacos, otros inhiben la enzima de conversión, ¿no?, que es lo que acabamos de mencionar, los inhibidores de la enzima de conversión, y otros actúan a nivel más periférico, bloqueando a ese sistema renina, angiotensina, aldosterona, porque actúan a nivel de los receptores de la angiotensina 2, los AT1, y liberaría así un poco el efecto de los AT2, que se piensa que tienen efecto vasodilatador, y también que disminuyen, digamos, que tienen efecto antifibrótico, y disminuyen la vasoconstricción. Estos serían, es decir, el sistema renina, angiotensina, aldosterona se puede bloquear a distintos niveles. Inhibir que salga la renina, inhibir que actúe sobre la enzima de conversión y que se transforme angiotensina 1 en angiotensina 2, que es vasoconstrictora, que libera aldosterona y también que inhibe a la bradykinin, entonces acá la liberamos con el fármaco. Y también a nivel de los receptores, o sea que se los bloquea por distintos lugares. ¿Qué otro tenemos? La guía de selección del fármaco. Acá es para repetir algo, porque uno siempre nos podemos confundir o pasar por algo, ¿no? Por ejemplo, los diuréticos lo podemos indicar en pacientes hipertensos con insuficiencia cardíaca, en los ancianos, como yo les decía, la hipertensión sistólica aislada. Pero mucho cuidado, yo les decía, cuando hay trastornos metabólicos, la diabetes, y las posibles contraindicaciones es que hay dislipidemia, ¿no es cierto?, y también disfunción eréctil. Después los beta bloqueantes en pacientes que son hipertensos, post-infarto, post-angina, que hemos comentado, y en pacientes que tienen taquiarritmias, por ejemplo, que había mencionado los hipertiroideos. Indicaciones posibles de insuficiencia cardíaca, teníamos ahí los beta bloqueantes, alfa y beta, en el embarazo y diabetes. Y contraindicaciones, no nos olvidemos que no podemos darlo en las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, son depresores de la conducción, entonces cuidado con los bloqueos cardíacos y en el asma bronquial. Y contraindicaciones si hay dislipidemia, porque altera el metabolismo,
pacientes muy activos, atletas, enfermedad vascular periférica. La enzima de conversión la podemos dar cuando es hipertensión, aparte hay insuficiencia cardíaca, eso ya en los módulos que les dan a ustedes en farmacología creo que ya han tocado el tema. En la disfunción ventricular izquierda, tras infarto del miocardio del paciente está hipertenso, en la nefropatía diabética es casi ideal. Pero hay que tener cuidado de que no haya una estenosis bilateral de las arterias renales, ¿no? En la indicación de los inhibidores de la enzima de conversión. Ahí justo la dice, contraindicación en el embarazo, en caso de hiperpotasemia, y en la estenosis arterial renal bilateral. O cuando hay una estenosis en un solo riñón también. Y los antagonistas de calcio, que son de suma utilidad sobre todo en pacientes ancianos, con hipertensión sistólica aislada, y sobre todo cuando hay trastornos metabólicos, es algo más que tenemos para poder solucionar el problema, ¿no? Y bueno, lo indicamos en los casos de angina, ancianos, ya habíamos dicho las dos variantes que había, ¿no? Que algunos son de TPR por condición, como el de la familia el DCSN, y los otros no. Y se dan en pacientes con angina, anciano, hipertensión sistólica aislada, indicaciones posibles en enfermedad vascular periférica, y contraindicaciones, los depresores de la conducción del nódulo sinusal AB, el nódulo AB, puede dar bloqueo cardíaco y tener algún cuidado por la contraindicación en la insuficiencia cardíaca congestiva, es decir, no indicable. El alfa bloqueante, sobre todo en hipertrofia prostática, es un fármaco considerado hoy en día de segunda línea, ¿no? Pero ya que está ahí, se lo comentamos. Intolerancia a la glucosa, dislipidemia, hipotensión prostática. Y sí es de primera línea, los antagonistas de los receptores 2 de angiotensina. Entonces, cuando lo indicamos, cuando el inhibidor de la enzima de conversión, resulta que el paciente no lo tolera, que tose demasiado, entonces podemos dar antagonistas de los receptores de angiotensina 2, cuando hay insuficiencia cardíaca también, indicación posible, y contraindicación sería en el embarazo, hiperpotasemia, estenosis arterial, renal bilateral. Sería, como comentario general, ¿qué otro tenemos? Bueno, poblaciones especiales, por ejemplo, el coronario, el tratamiento es las consideraciones con los fármacos las mismas que acabamos de comentar, y que es de utilidad mantener en valores adecuados los objetivos terapéuticos también de los que comentamos, ¿no es cierto? En los coronarios también, en los ancianos los mismos. ¿Se acuerdan que comentábamos que no hay que disminuir demasiado con la presión diferencial o presión de pulso, que es informante de riesgo cardiovascular? En la hipertensión sistólica ya es frecuente en este grupo y puede tratarse, las drogas más recomendadas son diuréticos y acídicos y antagonistas cálcicos, que es lo que ya habíamos visto en el gráfico anterior. Sigamos. En los diabéticos habíamos dicho que eran electivos los inhibidores de la enzima de conversión, ¿no? Terapia combinada en los diabéticos. Todas las recomendaciones, ¿no? Cuando hay microalbuminuria o albuminuria, proteinuria, los valores a tener menos de 120-75. Y en la insuficiencia renal también. Y se pueden utilizar en este último caso los inhibidores de la enzima de conversión o los antagonistas de los receptores 2 de angiotensina. Y con creatinina mayor de 2 miligramos, usar diuréticos de asa. Es decir, no podríamos usar los tipos de acídicos, sino los de asa, ¿no? Asociados a los anteriores para alcanzar las metas. Sigamos a ver si hay algo más. Bueno, los ancianos hay que tener cuidado con la disminución en la actividad vasoreceptora, ¿no? Con los fármacos podemos hacer hipotensiones, sensibilidad a la hipopotasemia, disminución de la función hepática y renal, la polifarmacia hay que tener cuidado, cambio en el sistema nervioso central. Sigamos nomás. Bueno, eso ya no, porque la doctora le da en la próxima clase todo sobre hipertensión. Espero haber ayudado, colaborado con algunas cosas, que quede una idea. Sí. Que no reduzco las cifras así nomás, sino que tengo que tener todo el conjunto, que hay estratificaciones, que hay esfuerzos de los organismos internacionales de la salud, que coinciden en el mundo entero
y que no voy a bajar tanto la presión. Perfecto. Y que hay fallas en los resultados porque los pacientes o no tienen información, se olvidan de tomar el medicamento, o a veces el médico no se alerta, que si tiene tanto señor, tome el Benedicto y se va. Y hay que tener tiempo para hablar, para conversar, o sea, hay que informar al paciente de efectos secundarios. Puede coser mucho, no informa, ¿Qué hacen? ¿Ah? estamos, ¿dónde estamos?